están, hermanos, hermanas? Le damos gracias a Dios por sus vidas. Le damos gracias a Dios que podamos continuar todos unánimes juntos en su presencia y cada uno desde nuestras casas buscando al Señor, buscando esa comunión con el Espíritu Santo, buscando esa revelación de Dios a través de su palabra y a través de estos estudios bíblicos que llegan a nuestra casa. Y sabes, hermano, hermana, la iglesia del Señor Jesucristo no es un lugar, no es un auditorio. La iglesia del Señor Jesucristo somos tú y yo. En donde quiera que estemos, donde quiera que nos reunamos, ahí está la presencia de Dios con nosotros en el nombre de Jesús. Queremos, hermanos, recordarles, pedirles de favor que si usted puede hacerlo de esta manera, pudiera continuar dando sus ofrendas y sus diezmos en la página de internet. Hay una pestañita que dice ofrendar y ahí viene cómo hacerlo a través de un depósito bancario o a través de una transferencia bancaria. Así que les pedimos de favor si lo podemos hacer ahorita que estamos de esta forma reuniéndonos por internet, que ustedes puedan apoyar siempre a la iglesia de esa manera a través de depósitos bancarios. Muy bien, también quisiéramos avisarles que la próxima semana les vamos a dar un anuncio acerca de los 21 días de ayuno y oración. ¿Cómo se van a hacer? Los vamos a tener. Vamos a tenerlos a través de la oración de las 5:30. También los vamos a tener a través de las células. Y vamos a tener unas reuniones los miércoles. La próxima semana le voy a dar todos los detalles de estos 21 días de ayuno y oración por México, que ahora lo vamos a hacer a través del internet también. Le voy a pedir de favor si usted me acompaña a hacer una oración. Bendito Padre, te damos gracias, Dios. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Tú eres misericordioso, tú nos sostienes, Señor, con tu poder y con tu misericordia, Padre. Y te damos gracias porque aún, Señor, en tiempos difíciles tenemos tu cobijo y habitamos en tu casa, Dios. Y nos sentimos protegidos, Padre, bajo las alas del omnipotente Dios. Y te damos gracias, Dios. Hoy te pedimos, Dios, háblanos al corazón. Todos nosotros necesitamos la instrucción de tu palabra. Y queremos que nuestro corazón sea tierra fértil, que reciba esa semilla que es tu palabra y que dé fruto al 100%. Háblame al corazón, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a continuar con esta serie que se llama Libres de la Depresión. Y le voy a pedir de favor que abra usted la Biblia en el libro de Jonás. Jonás, capítulo 4. ¿De acuerdo? Jonás, capítulo 4 es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Entonces, si estás ahí en Mateo, te vas aproximadamente 8 libros para atrás y ahí está el libro de Jonás, que tiene 4 capítulos, y vamos a leer el capítulo 4. Y dice así, pero Jonás 4:1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Porque eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Fíjate entonces, una vez más vemos aquí un varón de Dios pidiéndole al Señor que le quite la vida. Y hemos estudiado tres personas. El primero de ellos fue Moisés. Y Moisés, a causa de las personas y del pueblo que se quejaba y de esa carga y de que se sentía solo, llegó con el Señor y le dijo, Señor, esta carga es demasiado pesada, mejor quítame la vida. Y vemos que en el caso específico de Moisés, su carga vino porque él estaba cargando cargas religiosas que no habían sido impuestas por Dios. Y esas cargas religiosas lo estaban aplastando su ánimo. Y entonces Moisés tuvo ese momento de profundo desánimo que incluso perdió el sentido de su vida. Pero sin embargo fue al lugar correcto Moisés, fue a la presencia de Dios. Y ahí Dios solucionó el problema de su carga y ahí puso paz y puso unas nuevas fuerzas en él.
Vemos también en la segunda conferencia que vimos la semana pasada a Elías. Elías, que había tenido un éxito impresionante haciendo volver al pueblo, un respaldo de Dios espectacular, impresionante, porque incluso Dios hizo caer fuego del cielo y después de ahí se fue a orar, después de haber desarraigado de esta tierra toda esa idolatría de Baal y habiendo tenido una batalla impresionante, después se va al monte a orar para que llueva y después recibe una amenaza y sentía ganas de morirse y le dice al Señor: quítame pues la vida, no soy mejor que mis padres, decía el profeta. Sin embargo, vimos ahí que el estar exhausto, tanto física como espiritualmente, nos puede llevar a esa situación de desánimo. En ambas charlas hablábamos que es importante también verificar que no sea un problema fisiológico, el problema de la depresión. Es bueno también saber si se requiere una ayuda profesional médica, pero en la mayoría de los casos, hermano, en la mayoría de los casos, hermana, la realidad es que el problema viene porque en algún momento nos desviamos de la voluntad de Dios y nos cargamos con cargas excesivas que después desvían nuestras vidas y nos llevamos a un profundo desánimo que nubla nuestra visión y vemos las cosas más mal de lo que realmente están, muchas veces por el excesivo cansancio espiritual o físico, por cargas religiosas que Dios no nos ha impuesto. Pero, ¿sabe, hermano, hermana? El día de hoy vamos a ver un caso más. Y este caso es el caso de Jonás el profeta. Y sabemos nosotros todas la historia. Le dice el Señor: quiero que vayas a predicar a Nínive y que les digas que voy a destruir esa tierra porque se han alejado de mí y han hecho cosas malas. Y entonces él, en lugar de ir hacia Nínive, él toma un barco y se va al extremo opuesto, y se va a Tarsis, que está opuesto al lugar al que Dios lo había mandado. Pero una gran tempestad y los marinos saben que él era el del problema y lo avientan al mar. Un gran pez se traga ahí al profeta y 3 días estuvo en el estómago de ese pez hasta que en ese momento esa persona, ese profeta, recapacita. Y al recapacitar le pide perdón a Dios. Y eso lo puedes tú ver si le das la vuelta a la página, en Jonás capítulo 2, versículo 7. Y dice Jonás capítulo 2, versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanzas te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y dice ahí: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces el profeta vuelve en sí y le dice al Señor: ¿sabes qué, Señor? Estaba huyendo de ti, pero pagaré lo que prometí. ¿Y qué es lo que promete un profeta? Es ser la voz de Dios, no decir nada en su propia forma o desde sus propios modos, sino hablar la palabra de Dios. Eso es lo que decía el profeta: donde quieras que yo esté, ahí estaré, y lo que tú quieras que yo diga, yo diré. Eso es lo que dice el profeta, y sin embargo él no estaba cumpliendo, y ahí le dice: Señor, pagaré lo que prometí. Y entonces regresa y va a esa gran ciudad, de una ciudad de las más grandes de la antigüedad. Dice la Biblia que tenía más de 120,000 personas que vivían ahí. Era una ciudad llenísima de personas, impresionante. Para ese tiempo era una de las ciudades pues con más gente. Y entonces empieza a predicar la palabra y Nínive se arrepiente. ¿Sí? Se arrepiente. Y entonces el Señor, Dios, no hace el mal que les había dicho que haría. ¿Sí? Es decir, el Señor les dice: voy a destruir esa ciudad si ustedes no se arrepienten, porque se han vuelto mal de sus malos caminos. Y ellos se arrepienten y se vuelven al Señor. Y volvemos una vez más a decirlo: tenía más cosas por las cuales estar contento que por estar triste. Imagínese, era quizá hasta ese momento el profeta con mejores logros. Había hecho volver a toda una ciudad a Cristo, al Señor, a Dios, en ese entonces al Padre.
en el Antiguo Testamento. Hacer volver al Señor a toda una ciudad. Pero sin embargo Él se enojó en gran manera y le dice, ya ves, por eso me fui a Tarsis, por eso huí de ti, porque yo sabía que tú eres Dios piadoso y clemente, y entonces te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte. Fíjese qué impresionante. ¿Cuál era el problema de Jonás? ¿Por qué Jonás llegó a estar tan deprimido? ¿Por qué llegó a tener un desánimo tan profundo que deseaba morirse? Por egoísmo. Y esta es la tercera charla y vamos a hablar del profeta Jonás y vamos a ver por qué el egoísmo causa tremendo desánimo y profunda depresión en nuestras vidas. Aquella persona que vive para sí misma, aquel que no sabe dar, aquel que busca de los demás muchas cosas pero no sabe dar nada. Esa persona, hermano, hermana, sufre muchísimo y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Fíjese que a Jonás le importaba más su reputación como profeta que la vida de esas 120,000 personas de la ciudad de Nínive. Fíjese a qué grado de egoísmo. Le importaba más su reputación como profeta y que todo lo que él profetizara se cumpliera antes que decir, ¿sí?, o ver la misericordia de Dios perdonando a un pueblo. Fíjese a qué grado estaba el egoísmo en la vida del profeta Jonás, que prefería que se perdieran esas personas y que se cumpliera el juicio de Dios sobre de ellos antes de que sus palabras no se cumplieran. ¿Sí? Y por eso se enojó tremendamente contra el Señor. El egoísmo, hermano y hermana, causa un profundo desánimo y causa una tremenda depresión. De los 3 varones que hemos estudiado, 2 de ellos, la Biblia nos habla que salieron adelante, porque fueron ahí a la presencia de Dios. Pero por lo menos hasta donde termina este libro, nosotros no vemos que Jonás haya salido adelante de su problema de depresión y de su problema de egoísmo. Fíjese entonces, las cargas religiosas, el profeta, el varón de Dios Moisés salió adelante. De ese cansancio profundo, tanto físico como espiritual, el profeta Elías salió adelante. Sin embargo, Jonás estaba metido en otro tipo de problema, el problema del egoísmo. Para él era más importante que cualquier otra persona y su reputación era más importante aún que la vida y que la salvación de toda una ciudad. Hermano, hermana, este varón, hasta donde termina el relato de la Biblia, no se ve que haya salido adelante. ¿Sabes? El egoísmo es lo contrario al amor. Y el amor, hermano, hermana, es el mandamiento que nos dio el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando le preguntaron cuáles son los mandamientos, Él dijo 2. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Definió el Señor Jesucristo toda la ley y todos los profetas en 2 grandes mandamientos que son amar a Dios y amar al prójimo. El egoísmo, hermano y hermana, es exactamente lo contrario. Es buscar lo de uno y no lo de los demás. Es buscar siempre recibir, ganar, y no importa si pisoteas, no importa lo que sea. Y hay personas que están dispuestas a destruirle la vida a una persona con tal de recibir unos minutos de placer, y entonces pueden ser violadores o pueden ser abusadores. Hay personas que están dispuestos a cualquier cosa con tal de cumplir sus objetivos. No les importa pisotear, delinquir, matar, deshacer. Y sabe, uno podría pensar, bueno, y esas personas que se jactan de mucha libertad y que buscan solamente lo suyo, pues deberían de ser muy felices. Pues es exactamente al contrario.
¿Sabe una cosa? En alguna ocasión hemos tenido consejerías con jóvenes. Y me tocó en una ocasión un joven que era un muchacho sumamente mimado en su casa. Sí, era una persona que sus padres le daban todo a manos llenas y no le exigían absolutamente nada. No le exigían ni escolarmente, y era un muchacho que se salía de las escuelas y estudiaba 2, 3 meses y decía que no era lo suyo y se salía por un año, y en ese año no iba a ayudarle a su papá que tenía un negocio, se quedaba ahí hasta dormir hasta las 12 del día, se levantaba y uno diría, bueno, ¿y qué pasa? Oye, si no tiene obligaciones, todo le daban, tenía un buen carro, andaba con ropa muy fina, todo le daban, no le exigían absolutamente nada. Bueno, ese es el muchacho que he atendido yo en la más profunda de las depresiones. Decía odiar a sus padres, decía que todo mundo le quedaba a deber, que él merecía más, nunca estaba contento, le podían dar lo que fuera, se podían esforzar sus padres como fuera, y él nunca estaba contento y vivía en una tremenda depresión, tremenda depresión. ¿Sabes? No tenía sueños, no tenía anhelos, todo estaba a su mano, ¿sí? No alcanzaba a destapar un regalo de sus padres cuando ya estaba otro ahí, casi que les decía, ahí déjenlo, después lo veo. Fíjese cómo el egoísmo, pudiéramos nosotros pensar, oye, una vida ahí sería una vida ideal, y no lo es así, no lo es así. Una profunda depresión. ¿Sabes? Porque estamos transgrediendo los 2 grandes mandamientos que son el amor, amar a Dios y amar al prójimo. Cuando tú te pones en el primer lugar en tu vida, entonces quitas a Dios y quitas al prójimo y estás dejando de hacer los mandamientos. Y sabes, eso trae consecuencias a nuestras vidas, trae consecuencias tremendas a nuestras vidas. El egoísmo siempre es una persona, el que es egoísta, es una persona que está siempre molesta, que siempre cree que merece más y le dan menos de lo que merece. Incluso es una persona, hermano y hermana, que está molesto con Dios, porque cree que Dios le debe, cree que Dios le ha quedado a deber. Así es la vida del egoísta. ¿Cómo te puedes dar cuenta si tú eres egoísta, hermano, hermana? Bueno, tienes que ver tu vocabulario, tienes que ver cómo estás tú hablando. El egoísta en su boca está muy seguido el me hicieron, me dijeron, me ofendieron, no me saludaron, no me trataron como yo quería, no me trataron como yo debía, se portaron mal conmigo. Cuando muy seguido está ese tipo de sentirse ofendido por todos, ahí hay una persona egoísta. Otra forma de ver si nosotros estamos en egoísmo es cuando todo se nos hace injusto, que no nos tratan con justicia, que merecemos más, que no merecemos el trato que se nos dio. Cuando usted está muy seguido en ese tipo de pensamientos, hermano, usted tiene un grave problema de egoísmo. El egoísmo y la soberbia, hermano y hermana, son muy graves porque la persona que las tiene nunca se da cuenta que lo tiene. La persona egoísta no se da cuenta, siempre cree que son los demás los que están mal y él no se da cuenta que él es el del problema. No lo puede dar. El mismo egoísmo y la misma soberbia lo hace ciego para ver la realidad. Sí, ese juicio que hay en su corazón, que no puede apreciar lo que otros hacen por ellos, que busca solo lo suyo y que siempre le quedan a deber, ¿sí? Que él está por encima de cualquier persona, que ante él todos los demás lo tratan de una manera injusta. Bueno, esa persona sufre mucho, porque esa molestia se vuelve un enojo, y ese enojo, hermano, lo lleva incluso a romper sus relaciones interpersonales, a tener malas relaciones interpersonales, y esa persona con el tiempo se va quedando solo, se va quedando sola. Entonces, aquel egoísta, ¿por qué entra en una profunda depresión? Porque cree que todo mundo le debe, porque espera demasiado de los demás y él no da nada, y entonces siempre está juzgando el proceder de los demás, siempre se siente lastimado, siempre se siente señalado.
siempre está juzgando lo que otros hacen con él. Y eso hace que rompa las relaciones, hace que esté de malas, que esté enojado, que esté a la defensiva y que termine solo y que termine deprimido. Es tremendo, es tremendo. Hoy en día quiero decirle que en nuestro país, en México, ha surgido una forma de ser muy egoísta y quieren como enseñorearse de los demás. Y me ha tocado ver, hermano, hermana, personas que, por ejemplo, están en un restaurante y tratan bien mal a los meseros, como que eso los hace sentir mejores. Como que enseñorearse de los demás y hacer sentir mal a los demás como si fueran sus sirvientes. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando alguien te atiende, te está prestando un servicio, pero no lo podemos nosotros tratar como un sirviente o como alguien inferior. En algún momento dado nosotros somos los que estamos trabajando y nosotros somos los que vamos a atender a otra persona y queremos que nos traten de una manera decente. Así debemos tratar a los demás. No se enseñoree de los demás. No esté exigiendo cosas, no esté manoteando. Eso es egoísmo puro. Nosotros somos hijos de Dios, hermanas, hijas de Dios. Nosotros debemos de estar en ese amor ágape, ese amor que, como la palabra de Dios nos enseña, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ese amor que no hace nada indebido, ese amor que dice algo muy importante: no busca lo suyo, no busca lo suyo. Ese es el verdadero amor. Y la palabra de Dios dice que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Es más bienaventurado el que ama que el egoísta. Y debemos nosotros saber esto, hermano, hermana. En una ocasión estábamos nosotros platicando con un varón de Dios y su esposa, y nos estaba platicando su esposa y decía ella: fíjense que por un tiempo me alejé yo del servicio, y dice, y empecé a tener una vida que se empezó a enfriar, nos decía la hermana, sí, y grandes varones de Dios, y nos estaba abriendo su corazón. Dice, empecé a pensar mucho en mí misma, empecé a juzgar a todos, dice, me vine abajo. Y lo que me estaba haciendo falta era el servicio. Dice, regresé a servir, regresé a la presencia de Dios y me di cuenta que la que estaba mal era yo, decía ella. Me di cuenta que no era esos pensamientos reales, sino que estaba yo viendo las cosas de una manera incorrecta, que la que estaba mal era yo. Importantísimo, hermano, el amor a Dios primeramente y el amor al prójimo antes que a nosotros mismos. Poner a los demás por encima. Dice la palabra de Dios que debemos tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso lo habla como humildad. Tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Sabe, hermano, hermana? Una forma muy importante para romper con el egoísmo y romper con esa depresión del egoísta es empezar a servir. Es empezar a servir. Nosotros debemos buscar en el nombre de Jesús ser esos siervos de Dios. Esos siervos de Dios. El Señor Jesucristo lo enseñó. Él nos dijo, ¿quieres ser el primero en el reino? El primero en el reino no es como los gobernantes en esta tierra, dijo el Señor Jesucristo, que se enseñorean de ellos. El que es el primero en el reino de los cielos es el que más sirve. Y dijo el Señor Jesucristo, yo les pongo ejemplo, que vine a poner mi vida por ustedes. ¿Sabes, hermano, hermana? Una forma de romper con la depresión es dejar de pensar tanto en nosotros mismos y empezar a pensar más en Dios y en los demás. Vas a romper bastante con el problema de depresión. Muchas veces la depresión está en esa autoconmiseración, cuando la persona se siente perseguida, cuando la persona se siente señalada y que nadie lo quiere. Es un sufrimiento total, una depresión total, cuando Dios nos ha hablado a tener libertad. Y muchas veces la persona está queriendo ganarse el favor de la persona a través del sufrimiento. ¿Sabe una cosa, hermano? El único favor que usted necesita, hermana, es el del Señor, y no se gana a través de fingir sufrimiento, se gana a través de su misericordia, entrando en su casa en adoración en el nombre de Jesús. ¿Sabe, hermano, hermana? Termino con esto. Debemos de educar a nuestros hijos a no ser unos egoístas. Muchas veces estamos nosotros, en lugar de educando a varones y mujeres de Dios,
estamos nosotros educando varones y mujeres egoístas que van a ser personas deprimidas y tristes. Cuando tú le enseñas a tus hijos a recibir y a recibir más y nunca a dar, estás haciendo un egoísta en potencia que va a ser muy infeliz. ¿Sabes, hermano, hermana? Les tenemos que enseñar a nuestros hijos a servir y a servir sin esperar nada a cambio. A ayudar en su casa. Hermano, hermana, muchas veces nosotros tratamos a nuestros hijos como si fueran huéspedes o invitados. Y no se requiere irse al otro extremo, pensar que van a ser sirvientes en la casa. No es irse al otro extremo. Pero todos en la casa debemos ser un equipo de servicio. Un equipo donde si todos ayudamos, las cosas van a salir más rápido y más fácil. Y tu hijo debe de saber y tu hija debe de saber que él forma parte de ese equipo y que él debe de poner todo de sí para ayudar a ese equipo, poniendo la mesa. De acuerdo a sus edades, hermanos, si tienes un hijo pequeñito, ponle a hacer tareas de acuerdo a su edad. Si ya tienes una hija, un hijo adolescente, ponle a ayudarle a la mamá a hacer la comida, a lavar los trastes, ayudarle a la mamá con el aseo, ayudar haciendo su cama. Hay tantas cosas que pueden hacer los niños, las niñas, lavar su ropa, hermano, de acuerdo a su edad, pero enséñales a que sean parte de un equipo de servicio y no a que sean atendidos y que no muevan un dedo. Porque entonces estás generando una persona egoísta y estás generando una persona que va a ser muy triste. Sí, que nunca va a estar contento, que siempre va a querer que le den más. Hermano, hermana, hoy tenemos nosotros que tomar una experiencia con estas palabras para con nuestros hijos. ¿Sí? Debemos repartir las tareas del hogar entre todos y servir todos. Y sabe una cosa, entre a servir a la iglesia, ¿Sí? Sabe una cosa, a ese muchacho que le platiqué yo al principio, hablaba yo con sus padres después y le decía, mire, no le tiene que dar tan a manos llenas. Lo segundo, le tiene que exigir más, que cumpla con sus tareas, que cumpla con su escuela. No puede usted tener ahí una persona que se levante a las 12 y si no tiene escuela y porque la dejó, entonces que se vaya a trabajar. Y le decía yo ahí, mire, mande a ese muchacho al próximo encuentro a servir, ¿sí? y a subir garrafones. Y mándelo a limpiar y que vaya a servir a los encuentros. Y sabes, los papás hicieron caso a la recomendación de la iglesia y entonces le empezaron a exigir a que entrara a la escuela, le empezaron a exigir que cuando estuviera libre se fuera al negocio del papá a ayudarle. Y lo metieron a servir a los encuentros. Y el muchacho fue con buena actitud, recibió con buena actitud. Y sabes una cosa, salió del problema de depresión. Al ratito era un muchacho alegre, contento, ya no pensando solo en sí mismo, ya no poniéndosele en el primer lugar y sintiéndose señalado, sino era una persona servicial. Por supuesto llevó un tiempo el cambio, sí, pero alcanzó a tener un cambio. ¿Sabe, hermano, hermana? Se puede cambiar. El egoísmo se puede vencer en el nombre de Jesús. El egoísmo se puede vencer. Le voy a terminar leyendo una parte en la Biblia que está en Marcos, eso que le platicaba, esa enseñanza de nuestro Señor Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 42. Se lo voy a leer. Marcos 10, 42, anótelo ahí en su devocional. Dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? El egoísmo es una tremenda causa de depresión y de tristeza. El que piensa en sí mismo termina con mucho rencor en su corazón, termina el egoísta siempre creyendo que merecía más y termina enojado, termina a la defensiva, termina rompiendo relaciones interpersonales importantes, familiares y de amistades fuertes de por vida. Y sabes, el egoísta también termina solo. Es tremendo. Pero
En Cristo Jesús podemos romper el egoísmo en el nombre de Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos a nosotros mismos del primer lugar de nuestra vida y dejar ahí solamente a Dios. Debe uno de decir, me quito yo del primer lugar. Y sabe una cosa, también quítese del segundo lugar y ahí debe de poner al prójimo. Y debemos seguir esos mandamientos que nos enseñó el Señor Jesús. Ame a Dios con todo su ser y al prójimo como a sí mismo, hermano y hermana. Y aún más profundamente, un mandamiento nuevo nos dio el Señor Jesús. Ama al prójimo como Él nos amó, con ese perdón, con esa bendición. Debemos ser nosotros servidores unos de los otros y servir con gusto, no esperando nada a cambio. ¿Sabe, hermana, hermano? ¿Cómo terminar con el egoísmo? Ponga en primer lugar a Dios. Quítese usted del primer lugar de su vida. Ponga por arriba de usted mismo aún a su prójimo y vea a los demás como superiores a sí mismo. Y así trátelos, y así ámelos, y así sírvalos. Va a ser usted más feliz. Va a ser usted más feliz. Piense en otros en lugar de en sí mismo. Acuérdese que el amor, como decía ese capítulo de 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo. El amor no es egoísta, hermano. Por último, le voy a enseñar algo que funciona mucho para quitarse el egoísmo y la depresión, y es: no espere de los demás nada. Si usted no espera de los demás nada, lo poquito que le lleve o lo mucho que le llegue lo va a hacer muy feliz. Si usted espera nada y no llega nada, va a tener lo que esperaba. Pero si usted espera nada y le llega algo, va a estar inmensamente feliz. No espere nada. Cuando estamos esperando mucho de los demás, hermano, hermana, vamos a terminar decepcionados. No espere nada. Haga las cosas sin esperar nada a cambio. Hágalo por el Señor, hágalo por lo que el Señor ya hizo por usted. Hermano, no lo haga por aplauso, por reconocimiento. Sirva a Dios de todo corazón. Y si pasa usted desapercibido, qué bendición. Y si nadie le dice nada, amén, gloria sea para el Señor. No espere nada, va a ser usted más feliz. Cuando estamos esperando mucho reconocimiento, agradecimientos, siempre terminamos desolados. Siempre terminamos pensando que se nos debe y terminamos en egoísmo y en depresión. En el nombre del Señor Jesucristo, sirvamos a Dios sin esperar nada a cambio. Que nuestro galardón, el que esperamos, sea del Señor. Que el tesoro que estamos haciendo sea en el cielo. Aquel que quiere ser visto por los hombres, dice el Señor, de cierto ya tiene su recompensa. Pero el que sirve a Dios de todo corazón, de Dios espera su galardón. Y lo puede hacer en lo privado. Puede ser pasar desapercibido de todo mundo. A quien está buscando agradar es a su Padre celestial. Pensando así es imposible estar deprimido por el egoísmo. Cuando tú piensas en los demás en lugar de en ti, cuando tú piensas en servir, cuando tú no esperas nada a cambio, hermano, es imposible que el egoísmo y la depresión del egoísmo entren a tu vida. Vamos a orar. Vamos ahí a cerrar nuestros ojos. Y si usted se ha dado cuenta, quizá yo he estado bien enojado y a lo mejor el culpable soy yo, como dice la canción, ¿verdad? A lo mejor, quizá yo he estado señalando a otros y al que debo de señalar es a mí mismo. Quizá el causante de todos estos problemas es mi propio egoísmo, porque me estoy poniendo yo en primer lugar, en lugar de poner a los demás. Vamos a orar diciendo: Señor, que nadie, ni siquiera yo ni nadie, esté en el primer lugar, solo tú, Señor. Y que quites de mi corazón el egoísmo y pongas tu amor por el prójimo, para servir, Señor, sin esperar nada a cambio. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de la vida del profeta Jonás nos damos cuenta cómo el egoísmo, Señor, genera tremenda depresión. Y cada uno de nosotros hoy, Señor, podemos verificar nuestra propia vida, si quizá estamos nosotros mucho en el me dijeron, me hicieron, me señalaron, no me ayudaron. Si estamos ahí mucho, Señor, o si estamos mucho en el juicio, esperando demasiado de los demás y sintiendo que siempre nos quedan a deber. Bendito Dios, quizá estamos inmersos en el egoísmo que nos está llevando al enojo, a la tristeza, a estar a la defensiva, a estar agresivos contra los demás y a romper relaciones que deberían de ser fuertes, Señor, en la familia, con los amigos, en la iglesia.
Bendito Dios, en el nombre de Jesús, rompe el egoísmo en mí. Y lo que tengo que hacer, Señor, es quitarme del primer lugar que es tuyo. Si he estado, Señor, buscando lo mío propio, si he estado de forma egoísta buscando solamente recibir, Señor, perdóname. El primer lugar de mi vida eres tú, Señor. Y todo lo que hago es para ti y por ti, Señor Jesús. Bendito Dios, que no vea yo a los demás sintiéndome superior, sino al contrario, que estime a los demás como superiores a mí mismo. Y así los sirva, y así los bendiga, y así los trate, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, si rompo el egoísmo en mí, entonces voy a romper esa tristeza del egoísmo. Yo te pido, rompe, Espíritu Santo. Y por el contrario, pon tu amor, el amor ágape, ese que no busca lo suyo propio. Ese Señor que perdona, ese que hace las cosas sin buscar nada a cambio, Señor. Ese es el amor de Cristo que esté en mí, Señor. En el nombre de Jesús. Y sabemos que si empezamos, Señor, a amar a los demás, amarte a ti, Señor, con toda nuestra alma, y ponerte a ti en el primer lugar, y amar al prójimo, y servir al prójimo, Señor, sin esperar nada a cambio, haciéndolo solamente como ese tesoro en el cielo, Señor, solamente, Señor, como ese galardón que proviene de ti, no para ser visto por nadie, ni recibir el aplauso ni el agradecimiento de nadie, sino servir y amar, Señor, porque es tu mandamiento, bendito Dios. Y quitar, Señor, eso que es estar esperando mucho de los demás y siempre quedar, Señor, quedarse como que me quedan debiendo, Señor. Muchas veces, Señor, nos quedamos decepcionados de que los demás no nos trataron como creíamos que nos debían de tratar. Pero si no esperamos nada, Señor, entonces, bendito Dios, no tendremos nunca esas decepciones. Ayúdanos a madurar en el nombre de Jesús para que se rompa la depresión del egoísmo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hermano, hermana, si usted está viendo esta transmisión por primera vez, invite al Señor Jesús a su corazón. Dígale: Señor, yo te necesito, cambia mi vida. Dios no es un Dios que vino a esta tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo a condenarnos, sino a salvarnos y a darnos esperanza. Así que yo le invito a que ahí donde usted está, con esta oración, le abra el corazón a Dios. Y ahí con sus ojos cerrados, dígale y repita después de mí: Padre mío, yo te doy gracias porque hoy escuché tu palabra. Te pido que me perdones si he estado alejado de ti o si he herido a alguna persona con mis hechos o con mis palabras. Perdóname. Entra a mi vida. Te necesito. Yo creo que tú eres Señor y Salvador, Jesucristo, que moriste en una cruz pagando mis pecados y que resucitaste al tercer día, y hoy eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Y ahí en la misma página donde estás viendo este video, puedes ver ahí en caminoextremo.org una pestañita que dice inscríbete. Y si quieres iniciar ese caminar en el Señor Jesucristo, ponle ahí inscríbete en una célula y mándanos tus datos, y una persona del departamento de consolidación te va a contactar, te va a dar un link para que estés en una célula en vivo desde tu casa online y para que empieces a leer la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén.